¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Es un placer recibirlos de nueva cuenta. Espero que estén muy bien y estén más que listos para este nuevo tema. Soy Liz Camarillo. Gracias por unirse a nuestro programa AIA para Todos México de Microsoft Philanthropy, cuyo objetivo es desarrollar habilidades en inteligencia artificial en distintos ámbitos sociales y laborales. Este programa AIA para Todos México es totalmente gratuito y te invitamos a que lo compartas para que más gente se suma a este proyecto sobre temas de AIA. Nuestro tema para hoy, mejores prácticas de adopción tecnológica empresarial en AIA. Estará dirigido por el instructor Ángel Reyes, MVP. Lo recibimos con mucho gusto y le damos la bienvenida, además de agradecerle su valiosa colaboración. Pero antes, permítame hacer una breve reseña sobre la adopción tecnológica empresarial en inteligencia artificial. Representa una oportunidad crucial para optimizar procesos y mejorar la competencia en el entorno laboral actual. Implementar IA en las aplicaciones de Microsoft Office 365, por ejemplo, permite aprovechar capacidades avanzadas como el procesamiento de datos y la automatización. Es esencial gestionar adecuadamente estas tecnologías para transformar nuestra forma de trabajar y mantenerse al día con las demandas del mercado. Para lograr una adopción efectiva, se deben seguir mejores prácticas como la capacitación continua del personal, la evaluación de herramientas adecuadas y la integración de IA en áreas estratégicas de la empresa. La formación en estas habilidades es fundamental para maximizar los beneficios de la IA y fomentar una cultura de innovación. Así, las empresas puedan asegurar un crecimiento sostenible y una ventaja competitiva en la industria. Ángel Reyes, nuestro experto, explicará cómo estas mejores prácticas de adopción tecnológica empresarial en IA son importantes para nuestro desarrollo. Gracias. Durante el evento recomendaremos otros cursos muy interesantes que estamos publicando en el chat de preguntas destacadas que consideramos de gran valor para su formación. Además, esta capacitación se está grabando y estará disponible para efectos de repaso. Es muy importante que cada uno de ustedes se registre en la encuesta de asistencia, la cual se compartirá durante la sesión con la finalidad de recibir en 5 días hábiles un reconocimiento insignia de participación con valor curricular. Sin más preámbulos, damos inicio a este tema cediendo la palabra al instructor Ángel Reyes, MVP. Buen día a todos y muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, Lisbeth. Muy buenos días a todos. Primero me presento. Hola, soy Ángel Reyes y estoy encantado de guiarles a través de este webinar sobre mejores prácticas en la adopción empresarial de la inteligencia artificial. Hoy exploraremos cómo herramientas innovadoras como ChatGPT y Microsoft Copilot están cambiando el juego en las empresas y les mostraremos cómo pueden implementarlas de forma estratégica y efectiva a lo largo de estas 2 horas. Abordaremos desde la planificación inicial, pasando por la gestión del cambio y la gobernanza, para asegurar que la IA sea una fuente de valor para su organización. Antes de entrar en materia, les presento brevemente el temario que abordaremos el día de hoy. Comenzaremos con una introducción general sobre la adopción empresarial de la inteligencia artificial, para luego profundizar en cómo definir una estrategia efectiva de la IA dentro de la organización. A continuación, revisaremos criterios clave para la selección de modelos de inteligencia artificial que se ajustan a sus objetivos de negocio. Más adelante hablaremos sobre un aspecto fundamental, como es la gestión del cambio y la adopción por parte de los usuarios, uno de los mayores retos en este tipo de procesos. También abordaremos temas críticos como la seguridad, la privacidad y la gobernanza de los datos. Y finalmente, dejaremos un espacio para responder sus preguntas y reflexionar juntos sobre los temas que hemos tratado. ¿De acuerdo? Entonces,
Iniciaremos con justamente la introducción a la adopción empresarial de la inteligencia artificial. ¿Por qué hablar de inteligencia artificial en este momento? Porque la IA ya no es una promesa del futuro, es una realidad presente, muy presente actualmente, con un impacto claro y medible en un mundo empresarial. Hoy veremos beneficios concretos. Por ejemplo, Microsoft Copilot puede resumir cadenas interminables de correos electrónicos o reuniones en cuestión de segundos, liberando tiempo valioso. O pensemos en ChatGPT, que puede ayudar a los equipos de marketing generando borradores de contenido o asistir al área de atención al cliente respondiendo consultas frecuentes de forma inmediata. Estos casos no solo representan un ahorro de tiempo, significan más agilidad, mejor capacidad de análisis y más espacio para que los equipos se enfoquen en tareas estratégicas que realmente generen valor. Para ilustrarlo con un caso de uso, por ejemplo, una empresa del sector financiero ha implementado Copilot para analizar informes de mercado y generar resúmenes ejecutivos, logrando reducir el tiempo de este tipo de análisis en un 40%. Esto es algo de lo que se puede llegar justamente a hacer con estas tecnologías. Ahora, adoptar la inteligencia artificial trae muchos beneficios, pero también implica enfrentar ciertos desafíos que no podemos ignorar. Pero eso es clave tenerlos en cuenta desde el inicio. Por ejemplo, integrar estas herramientas con los sistemas actuales, como quizás un CRM o el ERP que estén ocupando dentro de su empresa, puede ser más complejo de lo que parece. Y aquí hay ciertas cuestiones que nos tenemos que preguntar, como por ejemplo, ¿cómo aseguramos que estos modelos como Copilot funcionen bien dentro del entorno tecnológico existente? O bien cosas como ¿y qué tan preparados están nuestros datos para alimentar correctamente estos modelos? Pero sin duda, uno de los retos más importantes es el factor humano. Hablamos de la resistencia al cambio, del temor a la tecnología, a que la tecnología reemplace funciones actuales y de la necesidad de capacitar a los equipos para que puedan usar estas herramientas con confianza y criterio. Además, no podemos dejar de lado temas esenciales como la seguridad, la privacidad y la ética en el uso de la inteligencia artificial, aspectos que trataremos en detalle más adelante. Reconocer justamente estos desafíos desde el inicio es fundamental, en lo que nos permitirá diseñar una adopción estratégica consciente y sostenible en el tiempo. Ahora, para adoptar estos desafíos y maximizar los beneficios que hemos discutido, hemos diseñado este webinar con objetivos claros y bien definidos. Queremos que salgan de aquí con una comprensión más profunda de cómo definir una estrategia de inteligencia artificial sólida y realista. También aprenderán a evaluar las herramientas disponibles, como pueden ser ChatGPT y Copilot, y a comprender cómo gestionarla y cómo hacer una implementación de forma segura y efectiva, asegurando justamente la adopción por parte de sus equipos. En definitiva, queremos que salgan de aquí con ideas concretas y pasos prácticos para iniciar o acelerar la adopción de la inteligencia artificial dentro de sus organizaciones. Cambiando el tema, continuaremos con lo que es la definición de la estrategia de la inteligencia artificial empresarial. Ok, IA al servicio del negocio. Es importante tener presente que la inteligencia artificial no debe verse como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar objetivos concretos del negocio. El primer paso es identificar nuestros KPIs y prioridades estratégicas. Luego debemos preguntarnos cosas como ¿cómo puede la IA, ya sea ChatGPT, Copilot u otra herramienta, ayudarnos a lograr esos objetivos específicos? Por ejemplo, si queremos reducir el tiempo de respuesta al cliente, la inteligencia artificial puede ayudar con un triaje de solicitudes o respuestas iniciales automáticas. O, por ejemplo, si buscamos mayor eficiencia en ventas, podemos usar la IA para resumir interacciones con clientes y redactar propuestas comerciales más rápidamente. Por otro lado, podremos usarla para mejorar la toma de decisiones.
La inteligencia artificial puede aportar análisis de datos y detección de tendencias claves. El error más común que vemos en muchas organizaciones es comenzar por la tecnología en sí. Y aunque es comprensible porque estas herramientas son impresionantes, la estrategia correcta es empezar siempre por el negocio. Entonces pensemos, ¿cuáles son nuestras prioridades estratégicas este año? ¿Reducir costos? ¿Aumentar ingresos quizás? ¿Mejorar la experiencia del cliente? ¿O a lo mejor innovar en productos o quizás servicios? Una vez que estos objetivos están claros, recién ahí tiene sentido explorar cómo herramientas como Copilot o ChatGPT pueden apoyar en el mismo. Por ejemplo, si el foco está en mejorar la colaboración, Copilot en Teams puede resumir reuniones y resaltar puntos de acción clave. Si el reto quizás es acelerar la creación de contenido, herramientas como ChatGPT pueden generar borradores útiles para campañas de marketing o comunicaciones internas. La clave está en la trazabilidad. Asegurarnos de que cada iniciativa de IA esté directamente conectada con un indicador clave del negocio. Esta conexión es justamente lo que justifica, orienta y mide el impacto de la adopción de la inteligencia artificial. Cuando hablamos de esto, tenemos que tener en cuenta la identificación de las oportunidades. Una vez que tenemos claridad sobre los objetivos del negocio, justamente el siguiente paso es identificar dónde, concretamente, la IA puede generar valor. Y para esto, lo mejor es mirar por áreas funcionales. Veamos algunos ejemplos donde herramientas como ChatGPT y Copilot ya están generando impacto. Por ejemplo, en ventas, ChatGPT puede apoyar en la redacción de correos y propuestas personalizadas, mientras que Copilot puede ayudar a resumir llamadas con clientes para extraer los puntos claves de las conversaciones. En marketing, desde generar ideas o borradores de contenido hasta analizar el sentimiento en redes sociales, esto a través de quizás APIs conectadas con ChatGPT. Ahora, en atención a clientes, puede ayudarnos con automatización de respuestas a preguntas frecuentes o generación de resúmenes de casos mediante Copilot. Para las áreas como recursos humanos, ChatGPT puede facilitar la redacción de descripciones de puesto y en un futuro quizás herramientas como Copilot podrían ayudarnos con el análisis de currículums. Para áreas como operaciones, ChatGPT es útil para documentar procesos internos y Copilot, por ejemplo en Excel, puede ayudar a analizar grandes volúmenes de datos o informes operativos. Para maximizar el éxito, hay que recordar, tenemos que analizar los procesos internos. ¿Dónde hay cuellos de botella? ¿Dónde se invierte mucho tiempo en tareas manuales que estas herramientas podrían agilizar? Aquí tendríamos que involucrar a los jefes de cada departamento en esta identificación, ya que son ellos los que conocen mejor las operaciones diarias dentro de la empresa. Y, finalmente, hay que considerar iniciar con un proyecto piloto en un área específica. Esto permite aprender rápido y demostrar valor tangible, además de construir confianza para poder escalar. Cuando hablamos de madurez digital e infraestructura, es importante tener esto en cuenta en nuestras organizaciones. Antes de lanzarnos de lleno en la adopción de la inteligencia artificial, debemos hacernos una pregunta clave. ¿Estamos realmente preparados? La inteligencia artificial no funciona en el vacío. Necesita apoyarse de una base sólida, y eso implica revisar el nivel de madurez digital de nuestras organizaciones. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta para poder evaluar si nuestra organización está preparada o no? Principalmente, o para empezar, tenemos que analizar los datos. ¿Son accesibles? ¿Están bien estructurados y bajo una buena gobernanza? Recordemos la regla básica. Garbage in, garbage out. Si introduzco basura en los datos que estoy pidiéndole a la inteligencia artificial, esa misma basura puede ser algo que saque la IA como respuesta a algún prompt que yo esté generando. Herramientas como Copilot funcionan mejor cuando acceden a datos bien estructurados
irrelevantes dentro de un entorno de Microsoft 365. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es la infraestructura. ¿Contamos con la capacidad de cómputo suficiente? La nube, por ejemplo, de Azure, en el caso de Copilot, es ideal por su escalabilidad y flexibilidad. Si en el caso de que nuestra propia infraestructura no pueda sustentar algún modelo open source y tengamos que usar algún modelo en nube, pues esto podría ser algo que tener en cuenta al momento de elegirlo. Sistemas. ¿Nuestras plataformas actuales son compatibles con las APIs modernas o con herramientas de IA como ChatGPT o Copilot? Y dos puntos muy importantes que siempre tenemos que tener en consideración son el talento, en el cual nuestro equipo tiene habilidades digitales básicas y está dispuesto a aprender o a adaptarse a estos cambios. Y por último, sería el tema de la cultura. La organización está abierta a experimentar, a probar cosas nuevas y a gestionar este cambio. Evaluar todos estos factores nos ayuda a identificar posibles brechas que podrían dificultar una adopción exitosa. En algunos casos, antes de implementar la IA a gran escala, será necesario invertir primero en fortalecer la gestión de datos, modernizar sistemas o incluso preparar al equipo. Para esto existen herramientas de autoevaluación, como las que puede llegar a ofrecer Microsoft, que pueden orientarnos para saber en qué etapa nos encontramos y qué pasos dar a continuación. Una vez que tenemos esto más o menos entendido, podemos pasar a lo que vendría siendo la ética y la gobernanza. La ética no debe verse como un complemento o algo opcional. Al contrario, debe formar parte integral de la estrategia de inteligencia artificial desde el primer día. Al adoptar herramientas como ChatGPT o Microsoft Copilot, surgen preguntas fundamentales que tenemos que abordar, como podrían ser, ¿cómo evitamos que los sistemas reproduzcan o amplifiquen sesgos existentes en nuestros datos? ¿O estamos protegiendo adecuadamente la privacidad de nuestros clientes y o colaboradores? No se trata solo de cumplir regulaciones, sino de actuar con responsabilidad. Es importante comprender, al menos de forma general, cómo funcionan estas herramientas y en qué momentos es necesario que un humano intervenga en estas mismas. Microsoft, por ejemplo, ha establecido principios claros de IA responsable que aplican al desarrollo de soluciones como Copilot. Estos principios son un excelente punto de partida, pero deben complementarse con políticas internas alineadas a los valores y normativas de cada organización. Más adelante hablaremos en profundidad sobre seguridad y gobernanza de datos, pero es importante destacar que la base ética se define desde la fase de la estrategia, no al final. Ahora, cambiando un poquito el tema, pasaremos a lo que vendría siendo la selección de los modelos de inteligencia artificial, ya sea, por ejemplo, propietarios o de open source, cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, en cuanto al ecosistema de los modelos, vamos a hablar sobre cómo elegir los modelos de inteligencia artificial adecuados. Es una decisión clave que impactará al éxito de la implementación. Tenemos de dos tipos, principalmente. El primero son modelos cerrados. Estos son desarrollados y controlados por una empresa. Estos podremos traer ejemplos como pueden ser OpenAI, Google o Microsoft, que usualmente tienen accesos vía API o tienen algún producto integrado. Después tenemos modelos como son los open source. Estos tienen código fuente y son modelos disponibles públicamente. Para estos nos encontramos con modelos del tipo Llama, Gemma o DeepSeek, por ejemplo. Estos ofrecen mayor flexibilidad, pero requieren más expertise interno. Una vez definida la estrategia, debemos elegir las herramientas adecuadas. Una decisión clave es
entre modelos cerrados y open source. Los modelos cerrados son como un servicio llave en mano. Pagas por el acceso y obtienes un producto pulido y soportado. Por ejemplo, ChatGPT a través de la API de OpenAI o en productos como Copilot es un ejemplo perfecto de este tipo de modelos cerrados. Los modelos open source son como tener los planos y los materiales de construcción. Te dan la libertad para construir y modificar, pero requiere que tengas los conocimientos y recursos para hacerlo. Ambos tienen ventajas y desventajas que exploraremos a continuación. Primero vamos a ver un poco acerca de los modelos cerrados. Algo de las ventajas que tenemos en los modelos cerrados son las siguientes. Primero, justamente, un alto rendimiento y capacidades de estado del arte. ¿A qué nos referimos con alto rendimiento? Como estos modelos propietarios o cerrados corren usualmente en servidores que ya están especializados para este tipo de modelos, cuando nosotros lanzamos un prompt o hacemos una pregunta a la inteligencia artificial, son los servidores que ya están previamente preparados de estas empresas, como lo pueden llegar a ser OpenAI o Microsoft, los que se encargan del procesamiento de esa consulta y nos generan la respuesta. Hay que tener en cuenta que este procesamiento de datos de las LLMs, que son lo que dan vida a las inteligencias artificiales, suelen ser procesos que requieren un poder de procesamiento elevado. Entonces, al ser los servidores de OpenAI o Microsoft, por ejemplo, los que se encargan de esta carga de procesamiento, usualmente llegamos a tener un alto rendimiento en nuestras respuestas. Después tenemos, por ejemplo, la facilidad de uso e integración, ya que al ser productos que constantemente se están actualizando y constantemente se están adaptando a lo que la comunidad está solicitando, suele tener, por ejemplo, APIs o productos ya listos simplemente para su uso. Son productos soportados por empresas grandes como lo son OpenAI o Microsoft, y justamente una de sus preocupaciones principales es la facilidad de uso de estas herramientas para que la mayor cantidad de gente se acerque a las mismas y pueda usarlas de manera abierta. Después tenemos otro tipo de pros, como lo podría bien ser el soporte técnico y actualizaciones continuas. Al ser un producto que depende directamente de empresas como OpenAI o Microsoft, son productos que cuentan con un soporte técnico continuo. Si de repente llegamos a tener un problema o hay algún inconveniente, sabemos que podemos contar con estas empresas que respaldan el soporte técnico de sus propias herramientas para podernos ayudar. Y de igual forma, en base a esto, sabemos que tendremos actualizaciones continuas conforme el mercado las esté solicitando. Otra ventaja que podemos encontrar con los modelos cerrados puede ser la menor necesidad de expertise interno en IA profunda. Al ser modelos que ya están creados, que ya están implementados, que ya están preentrenados, muchas veces únicamente necesitamos tener cierto conocimiento en prompt engineering para poder empezar a exprimir todo lo que estas inteligencias artificiales tienen que ofrecer. No necesitamos quizás mayor experiencia en rubros de inteligencia artificial más detallada como para poder empezar a exprimir todo lo que las mismas tienen que ofrecer. Otro pro que podemos encontrar es justamente los ecosistemas de herramientas. ¿Cómo lo pueden llegar a hacer Microsoft 365 en su integración con Copilot? Esto quiere decir que al ser herramientas que están integradas dentro de las mismas ecosistemas, por ejemplo, el de Microsoft 365 y Copilot, ya tienen de forma integrada una vinculación con los datos que yo pueda llegar a tener con sistemas como OneDrive, como Teams, como Excel, y esto le da un ecosistema a las herramientas con el que puedo yo explotar mejor todo lo que yo pueda hacer con las mismas. Ya que exploramos un poquito lo que son los pros de los modelos cerrados, veamos algunos contras que podríamos llegar a encontrar. Como desventajas, podremos encontrar primero lo que vendría siendo el costo, ya que
para un nivel empresarial en el uso de las inteligencias artificiales, usualmente necesitaremos ya sea de licenciamientos o suscripciones de pago, ya sea de manera global para la empresa o para los usuarios claves que tengamos en la vista, que queremos que empiecen a usar las inteligencias artificiales. Entonces, el costo de licenciamiento o suscripciones es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de elegir el modelo que queremos utilizar. Después, otro contra que podemos encontrar en estos apartados son la menor transparencia o caja negra, ya que estas inteligencias artificiales corren sus modelos directamente en servidores no propietarios, como lo pueden ser en empresas externas, como podría llegar a ser OpenAI y Microsoft. Tenemos que tener cuidado en este apartado con las políticas de privacidad que ellos nos comparten y tener en cuenta pues cuál va a ser la falta de transparencia en este apartado. Obviamente aquí tendremos que tener muy en cuenta los contratos de privacidad que podamos llegar a tener con estas empresas para saber exactamente qué información sí y qué información no estará al alcance de las mismas. Después, como otra contra, podríamos ya llegar a tener la dependencia al proveedor, lo que conocemos como vendor lock-in, ya que algunas capacidades de la inteligencia artificial a lo mejor pues dependerán directamente del proveedor. Si nosotros queremos a lo mejor alguna personalización muy específica, pues si no es algo que esté demandando el mercado constantemente, esto es algo que pues los proveedores se pueden dar, asegurar de que se ha implementado o no, dependiendo justamente de la demanda del mercado. Otro contra que podríamos llegar a encontrar es acerca de la menor personalización profunda en modelo de base, como lo estábamos comentando en la dependencia del proveedor. Como son productos estandarizados que se lanzan a un mercado bastante amplio, estos productos tienen que asegurarse de cumplir con la mayor cantidad de demandas que tenga el mercado, sin poder llegar a tener a lo mejor mucha amplitud para poder personalizar estas mismas herramientas a un caso específico, como lo podría llegar a ser la necesidad de una empresa muy concreta. Después, como otro contra, podríamos llegar a tener consideraciones sobre la residencia y flujo de datos. Es algo que vamos a ver más adelante en mayor profundidad, pero basta con decir que en cuanto a la preocupación sobre los datos y la residencia de los mismos, hay que tener en cuenta cuál es la gobernanza, no nada más de nosotros, sino del lugar donde nos encontramos, el que puede influir cómo tienen que ser tratados los datos, ya que diferentes locaciones, como diferentes países, pueden llegar a tener diferentes políticas que establezca cómo usar o dónde guardar justamente nuestros datos. Ahora, ChatGPT y Copilot son ejemplos claros de los beneficios de los modelos propietarios. Ofrecen un rendimiento increíblemente alto con una barrera de entrada relativamente baja para el usuario final o desarrollador que usa alguna API. La integración de Copilot con el ecosistema de Microsoft 365 es una ventaja enorme. Funciona con tus datos existentes, como ya sea Word, Excel, Teams, y de forma relativamente segura dentro de tu tenant. Sin embargo, esto tiene un costo. Las licencias de Copilot o el uso de la API de ChatGPT tiene un precio. Además, dependes de las políticas de OpenAI o Microsoft en cuanto a privacidad, seguridad y actualizaciones. Digamos que la magia ocurre en sus servidores, lo que significa menos control directo y transparencia sobre el funcionamiento interno. Ya que abordamos un poco acerca de los modelos cerrados, veamos lo que tienen que ofrecer los modelos, por ejemplo, open source. Hablando de los modelos open source, también contamos con sus propios pros y sus correspondientes contras. Iniciemos de igual forma viendo cuáles pueden llegar a ser los pros de estos modelos open source. Como primer pro, podemos encontrar que no cuentan con un costo de licencia, ya que usualmente estos modelos bases son, como su nombre lo puede indicar, open source o gratuitos.
Esto significa que son modelos públicos que podemos encontrar directamente en Internet y en base a estos empezar a trabajar. Otro pro que podemos encontrar en los mismos son, por ejemplo, la mayor transparencia de control, hablando de el acceso al código, ya que al ser modelos open source, usualmente si tenemos o contamos con personal especializado en la inteligencia artificial, estos mismos pueden meterse a las entrañas de los modelos y ver exactamente cómo están funcionando, ver qué sí hacen, ver qué no hacen de forma bastante más transparente. Después tenemos cosas como, por ejemplo, la flexibilidad para personalizar y ajustar cosas dentro del modelo, lo que en inteligencia artificial se conoce como fine tuning. Si de repente encontramos que el modelo que estamos queriendo usar de entrada no cuenta con cierta información, con ciertas habilidades o no puede hacer ciertas cosas, el fine tuning justamente nos permite ajustar o personalizar este modelo para que específicamente se dedique a alguna tarea que nosotros queramos concretar dentro de nuestra organización, lo que nos da mayor flexibilidad para personalizar lo que queremos que haga la inteligencia artificial. Otra ventaja que tenemos con los modelos open source es justamente la posibilidad de un despliegue local o on-premise para mayor control de los datos. ¿De acuerdo? Con los modelos que encontrábamos con modelos cerrados, justamente estábamos hablando de que estos modelos corren en los servidores de ya sea OpenAI o Microsoft, en los ejemplos que estamos viendo de ChatGPT o Copilot. Pero en el caso de los modelos open source, son modelos que nosotros mismos podemos desplegar dentro de nuestros propios entornos locales, para que estos no dependan de fuentes externas, sino que se queden a lo mejor dentro de nuestra propia red empresarial, lo que nos daría un control completo en cuanto a desde dónde está corriendo el modelo, quién es el que desde dónde está corriendo o quién tiene la información o de dónde están haciendo la información que está alimentando justamente a nuestra propia inteligencia artificial. Otra de las ventajas que podremos llegar a tener con los modelos open source son comunidad activa. Si bien en el caso de los modelos cerrados tenemos empresas que están completamente detrás de sus herramientas, actualizándolas y respaldándolas constantemente, lo contrario que tenemos en el apartado de modelos open source es que usualmente los modelos open source cuentan con comunidades de internet bastante activas que brindan ayuda acerca de posibles problemas o posibles actualizaciones que tengan que ver con este tipo de modelos. Quizás no tengamos a una empresa formal que está detrás de estos modelos dándole actualizaciones o soporte, pero en el caso de los modelos open source contamos con una comunidad que está en este caso pues ayudando a la implementación, a la actualización o a la corrección de errores dentro de los modelos específicos que podamos llegar a elegir. Ahora, como contras, podemos llegar a tener cosas como que requieren alta expertise técnica interna. ¿Okay? Podemos llegar aquí en este apartado a requerir quizás a un Machine Learning Operational o a un experto en infraestructura para poder desplegar justamente lo que son estos modelos, lo que requeriría a personal capacitado con una alta expertise que nos pueda ayudar justamente a iniciar con este despliegue. Después llegamos a tener lo que aquí se conocería como costos ocultos. Realmente no es que estemos o que llegamos a pagar por alguna licencia oculta o alguna suscripción oculta que puedan llegar a tener los modelos open source. Pero sí tenemos que tener en cuenta que al ser modelos que pueden llegar o que mayormente llegarían a correr dentro de nuestra propia infraestructura, ya tendríamos que medir los costos de otra forma, a diferencia de los modelos cerrados, que usualmente medimos los costos por ya sea un licenciamiento o una suscripción. En el caso de los modelos open source, la forma que tendríamos de medir los costos son a través de qué tipo de infraestructura necesito para que corra mi modelo, ya sea servidores, ya sea redes, ya sea firewalls, para poder mantener el uso de este modelo de forma constante y que opere de forma correcta. Y no nada más eso, sino
qué tipo de perfil de empleado necesito para que pueda desarrollar todas estas funciones, para que le dé mantenimiento, para que lo actualice o bien para que lo ponga en marcha. Entonces, esto, aunque no son realmente costos directos que van enfocados al modelo en sí, son costos que tendríamos que tener en cuenta al momento de la implementación. En el caso de los modelos cerrados, el costo es un poco más claro, ya que simplemente es o una suscripción o un licenciamiento el que tenemos que manejar por usuario, pero de este otro lado, la forma en la que tenemos que medir los costos va más enfocado a la infraestructura que yo tengo dentro de mi organización que necesito para que mis modelos funcionen correctamente y a qué tipo de perfil de empleado necesito tener dentro de la organización para que se asegure de que todo esto funcione correctamente. Después también tenemos como una desventaja el soporte técnico, ya que justamente como lo comentamos, esto depende de la comunidad o aquí tendremos que ver el hecho de una contratación de terceros. ¿Por qué esto del soporte técnico comunitario que depende de una comunidad puede verse tanto como un pro como un contra? Si nosotros llegamos, por ejemplo, a usar un modelo open source que es bastante popular, pues usualmente los modelos populares tienen una comunidad bastante activa y hay mucha información de la cual podemos extraer ya sea actualizaciones, ya sea soporte técnico u otras cosas. Pero si por el contrario, la necesidad que en algún momento tenemos o la elección nos lleva a elegir un modelo open source que quizás no llegue a tener tanta popularidad, pues esto también puede jugarnos en nuestra contra, ya que la comunidad que estaría actualizando, ya sea en actualizaciones concretas o ya sea quizás en soporte técnico o problemas que afecten a ese modelo, pues no va a estar tan activa como en modelos bastante más populares. Entonces, por eso también se puede llegar a considerar esto como un posible contra de los modelos open source. Aquí tendríamos que también tener en cuenta qué tipo de modelo o qué modelo en específico son los que nosotros vamos a tener en consideración para poder generar nuestra elección. Después, otra cosa que tenemos que tener en cuenta como una posible desventaja es que potencialmente tenemos un menor rendimiento, ya que es un sistema out of the box eh, en contra, por ejemplo, de los modelos propietarios. ¿A qué me refiero con esto? Como ya lo comentamos en justamente los modelos cerrados, aunque no lo parezca, ya que usualmente cuando llegamos a usar sistemas como ChatGPT o Copilot, nosotros generamos un prompt y él en automático, en 2 segundos, nos empieza a responder. Pero, como les comenté, este tipo de procesamiento que generan los modelos LLM es uno que requiere bastante poder de procesamiento para poder justamente empezar a generar o justamente razonar primero el texto que estamos integrando o el prompt que estamos generando, porque ya podemos ver en las últimas generaciones de inteligencia artificial que el prompt no solamente se puede llegar a basar directamente en texto, sino también en imágenes, en archivos. Entonces, el servidor o donde nace todo este procesamiento no solamente tiene que procesar la información que estamos metiendo a los prompts para obtener una respuesta, sino también tiene que pensar en la mejor forma de respondernos. Entonces, aunque nosotros en el uso diario, quizás con herramientas como ChatGPT o Copilot, podamos ver una fluidez bastante rápida de yo pregunto y él me contesta, ya cuando lo llevamos a un entorno on-premise, esto puede llegar a no ser tanto así, ya que al ser herramientas muy demandantes en cuestión de poder de procesamiento, si no nos preparamos correctamente con una infraestructura adecuada, pues el menor rendimiento podría ser un problema que tengamos que afrontar. ¿A qué me refiero con esto de menor rendimiento? Yo genero la pregunta y en vez de obtener mi respuesta inmediatamente, tendría que llegar a esperar pues determinada cantidad de tiempo para que el servidor me pueda responder en base a la capacidad del servidor que yo esté ocupando para alojar mi modelo open source. Eso con un prompt individual, pero también tendría que tener en cuenta cosas como
si voy a estar ocupándolo dentro de mi organización, yo no soy el único que va a estar haciendo preguntas a la inteligencia artificial. Entonces son cosas que tengo que medir o que tener en cuenta al momento de hacer mi elección, ya sea de modelo o ya sea de infraestructura que va a soportar mi modelo. Y como última desventaja que podríamos integrar en los modelos open source, se encuentran cosas como la responsabilidad de seguridad y ética recae totalmente en la empresa. ¿Okay? En el apartado de modelos cerrados, la responsabilidad de cierta forma en el uso de la inteligencia artificial podría decirse que se divide en dos, ya que parte de la responsabilidad podría llegar a recaer en los propietarios del modelo, como lo podrían llegar a ser Microsoft o bien OpenAI, dependiendo de sus políticas de privacidad o de los contratos que estemos teniendo en cuenta con ellos. Pero en el caso de los modelos open source, hacer un modelo que nosotros estamos integrando directamente a nuestra empresa, pues aquí la responsabilidad ética y de seguridad recae completamente en nuestra empresa. El mundo open source ofrece una alternativa atractiva, especialmente para empresas con capacidades técnicas o necesidades muy específicas de personalización o bien de control de datos. Puedes tomar un modelo llamado Llama o Mistral, ajustarlo con tus propios datos y desplegarlo en tu propia infraestructura, teniendo control total sobre el flujo de la información. Pero esto realmente no es gratis. Requiere una inversión significativa de talento, ya sea con científicos de datos o ingenieros de machine learning e infraestructura. El costo del modelo es cero, pero el costo de operarlo puede llegar a tener ahí algo que ver. Además, la responsabilidad de asegurar el modelo, gestionar sesgos y cumplir con las regulaciones recae enteramente en ustedes y sus organizaciones. Para la mayoría de las empresas que buscan implementar una IA generativa rápidamente en tareas de productividad, los modelos propietarios, como los que impulsan Copilot, pueden llegar a ser la ruta más directa. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de elegir nuestros modelos. ¿De acuerdo? Ahora, para factores de la elección. Una vez que entendemos las diferencias entre modelos cerrados y open source, el siguiente paso lógico es preguntarnos, ¿cuál opción se adapta mejor a nuestra realidad y objetivos? La elección no debe ser ideológica, sino estratégica. Para eso, es clave evaluar una serie de factores que impactarán directamente en la implementación y éxito de cualquier solución de inteligencia artificial. ¿Qué factores tengo que tener en cuenta para esto? Pues bueno, los factores clave para la elección de un modelo son los que vemos en pantalla. Vamos a iniciar con caso de uso específico. Y aquí tendríamos que preguntarnos cosas como, ¿qué problema intentamos resolver? ¿Productividad general o alguna tarea muy específica? De aquí podemos desplegar, cuando tengamos el uso concreto, darle un punto, ya sea a un modelo o a otro, ya que si estamos hablando únicamente de productividad general, quizás un modelo cerrado sea la mejor opción. Pero si estamos hablando quizás de una tarea muy específica que necesite personalizaciones bastante detalladas, pues quizás el modelo open source sea el más adecuado. Ahora, hablando de recursos internos, ¿tienen el talento y la infraestructura para gestionar un modelo open source? Recordemos que para poder operar o hacer un deploy de un modelo open source necesitamos no solamente talento humano, sino que la infraestructura de la empresa ayude a esta implementación. Entonces, si hacemos este análisis dentro de nuestras propias organizaciones y vemos que quizás de momento no podemos cumplir con estos puntos, quizás un modelo cerrado sea la mejor opción. Pero si por el contrario contamos perfectamente con el talento humano o la infraestructura, pues quizás
podamos tener en cuenta un modelo open source. Ahora, cuando hablamos del presupuesto, ya sea costo de licencias contra el costo de la infraestructura y el talento. Cuando hablamos de esta parte de presupuestos, aquí tendríamos que empezar a hacer un análisis de tipo: ¿cuál es el costo por el licenciamiento? ¿Qué tipo de licenciamiento necesito para mis empleados o para la organización en general? ¿Qué modelo cerrado es el que voy a estar eligiendo cuando hablo de licenciamiento o suscripciones? Y por último, como usualmente estos licenciamientos o estas suscripciones son basadas en usuarios, también tendría que empezar a medir cuántos usuarios tengo, cuántos usuarios de ellos van a estar ocupando estas herramientas, y en base a eso empezar a analizar cuál va a ser el presupuesto que voy a tener. ¿Ok? Ahora, una vez que tengo esto claro, ahora tengo que ver, por el contrario, el costo de la infraestructura y el talento. ¿Okay? Si yo ya cuento en la empresa con esa infraestructura o con ese talento, quizás no es algo que yo quiera analizar con mucha profundidad, pero si no los tengo, tendría que también empezar a analizar en el apartado del presupuesto cosas como cuánto me va a costar, por ejemplo, los servidores que necesito para que mi operación sea estable y tenga un buen rendimiento para los usuarios que va a soportar mi inteligencia artificial open source, o cuál es más o menos el perfil de puestos que necesito para que todo esto funcione correctamente, y cuál es en este caso, el sueldo que voy a necesitar destinar para que este talento humano pueda operar correctamente dentro de estos servicios. ¿Okay? Una vez que ya tengo esta parte del presupuesto analizada, otra cosa que necesitaría yo tener es las necesidades de integración. Es algo importante que tengo que tener en cuenta al momento de esta elección. ¿Qué me tengo que preguntar en las necesidades de la integración? Lo que me tendría que cuestionar en este apartado son cosas como: ¿requiere integración profunda con ecosistemas existentes? Ya sea, no sé, como mis sistemas de correo electrónico, mis sistemas de Teams. Si necesita alguna integración profunda con sistemas ya existentes en cloud, quizás un modelo cerrado sea la mejor opción, ya que, por ejemplo, si yo ya utilizo actualmente dentro de mi organización cosas como Microsoft 365 para cosas como correos, Teams, reuniones, Excel y todo eso, pues lo más seguro es que una opción como Copilot pueda llegar a ser la mejor opción. Pero si a lo mejor requiero integraciones con aplicaciones muy específicas dentro de la propia organización, que necesitan una personalización bastante más específica, pues ahí yo tendría que preguntarme si un modelo open source es la mejor opción. Ahora, como siguiente punto que tengo que tener muy en consideración al momento de la elección, son los requisitos del sistema y cumplimiento. ¿Qué cosas me tengo que preguntar para este tipo de sistemas? Son, por ejemplo, necesidad de control total de datos, o en el caso de on-premise. Aquí tendría yo que tener en consideración cosas como la privacidad de los datos. ¿Okay? ¿Qué tanta privacidad estoy necesitando en mis datos, o qué tan confidencial son los datos que voy a estar operando en la inteligencia artificial? Y quizás esto pueda llegar a ser un punto detonante al momento de mi elección. Después tengo otro factor, como lo podría llegar a ser la velocidad de la implementación. Y aquí cosas que me tengo que preguntar son, como por ejemplo, ¿necesitas resultados rápidos o tienes tiempo para el desarrollo? Si necesitas resultados rápidos o inmediatos, pues aquí directamente la opción sería un modelo cerrado. Pero si llegamos a tener el tiempo para un desarrollo más especializado y necesitamos un desarrollo más especializado y tenemos este tiempo, pues quizás el apartado de open source sea nuestra opción. Por último, nuestro último punto es justamente el de nivel de personalización requerido. Aquí tendremos que cuestionarnos cosas como: ¿basta con un prompt engineering o necesitas un fine tuning profundo? ¿A qué nos referimos con uno o con otro? Cuando digo que si basta con un prompt engineering, basta con el hecho de saber
cómo preguntarle de forma correcta a la inteligencia artificial para que me dé la información que yo necesito, o de verdad necesito hacer un fine tuning con mis procesos, con mis datos, con toda la información que requiere mi organización para que la inteligencia artificial funcione correctamente en mi operación. Entonces, estos son cuestionamientos que tengo que tener yo muy en cuenta al momento de hacer esta elección. Entonces, ¿cómo decidir? Lo más básico en lo que podemos resumir una elección puede ser: si buscan mejor productividad general de oficina, la colaboración y el trabajo de documentos dentro del ecosistema Microsoft, Copilot es una opción muy fuerte y diseñada justamente para esto. Si necesitan integrar capacidades de inteligencia artificial generativa para una aplicación propia o tienen requisitos de privacidad muy estrictos que exigen un control total sobre los datos, podrían explorar quizás una API de ChatGPT con sus controles de privacidad empresarial, o un modelo open source si tienen los recursos humanos y infraestructura para poder llevar esto a cabo. Evalúen estos factores cuidadosamente. No hay una respuesta única. Para muchas empresas, una estrategia híbrida puede tener sentido. Usar Copilot para productividad general y quizás explorar modelos open source o APIs para casos muy específicos. Consideren empezar con lo más accesible. Copilot, si llegan a utilizar muy frecuentemente cosas como Microsoft 365 o quizás ChatGPT, y expandir desde ahí según la experiencia y las necesidades que vaya desarrollando su organización. Muy bien, una vez que finalizamos justamente esta parte de la elección de los modelos, pues vamos a continuar con lo que vendría siendo un pequeño break de 10 minutos. No sé si Liz quiere decir algo. Hola, hola, muchas gracias. Sí, vámonos al receso 10 minutos, por favor, y en cuanto regresen, publico el link para la asistencia. Es importante que se registren. Gracias. Pues bueno, iniciemos con el break. Claro que sí, gracias.
Gracias a todos por participar en el programa Haya para Todos México. Regresamos. Los invitamos a que hagan sus preguntas sobre este tema para que el instructor Ángel pueda responderlas y no se queden con dudas, por favor. Además, hemos publicado la encuesta de asistencia y evaluación del curso en el chat de preguntas destacadas. Recuerden que recibirán su diploma y badge en 5 días hábiles que pueden publicar y enlazar en LinkedIn. Promocionen este evento para que más personas se beneficien de estas capacitaciones gratuitas. En preguntas destacadas encontrarán también cursos recomendados para que ustedes puedan continuar con su capacitación en Haya para Todos México. Vamos a continuar. Muchísimas gracias. Adelante, Ángel. Muchas gracias, Liz. Pues bueno, continuamos. Continuando justamente con nuestro tema, vamos a iniciar con lo que vendría siendo la gestión del cambio y adopción por parte de los usuarios. Ahora, una vez tomada la decisión tecnológica, el mayor desafío ya no es técnico, sino humano. ¿Cómo logramos que las personas adopten la herramienta con entusiasmo y no con resistencia? Todo proceso de adopción exitosa comienza con una buena comunicación, y no cualquier comunicación, sino una que sea clara, empática y sostenida. Cosas que tenemos que tener en cuenta en esta comunicación con nuestro capital humano es transparencia. ¿A qué nos referimos con esto? Es qué estamos implementando y por qué. Otra es enfoque en beneficios. Dejarles ver cómo les ayudará esta herramienta en su trabajo diario, ya sea con menos tareas tediosas o más tiempo para realizar tareas importantes o poder avanzar con pendientes que se tenían ahí desde hace mucho. Como esta herramienta, como lo son las inteligencias artificiales, les van a ayudar a poder crecer en su trabajo. Ahora, la otra cosa es cómo puedo abordar sus preocupaciones. Aquí tengo que llegar a un punto de ser honestos sobre qué se está implementando y cuál va a ser el impacto que va a tener y desmitificar miedos que ha tenido la inteligencia artificial a lo largo de su crecimiento. Cosas como el reemplazo de personal o el reemplazo de operaciones, desmitificar todos estos miedos y ser honestos con el impacto que va a tener esta implementación dentro de su día a día. Otra cosa que tengo que tener en cuenta son los medios de difusión a través de canales diversos, ya sea con comunicados internos, sesiones informativas, demostraciones o preguntas frecuentes que puedan llegar a surgir de mi capital humano al momento de que yo esté realizando estas implementaciones. Y por último sería el apartado de tener mensaje continuo con mi capital humano acerca de la comunicación, ya que no tiene o no puede llegar a ser un evento único. Tiene que ser justamente algo que se esté dando de forma continua para yo poder tener en cuenta todo lo que yo voy a estar implementando y que los empleados estén conscientes de las nuevas herramientas o de las nuevas oportunidades que van a estar desarrollándose a través de las implementaciones que se realicen a través de la inteligencia artificial. La tecnología puede ser perfecta, pero si la gente no la usa, la inversión es inútil. La gestión del cambio es crucial. La comunicación justamente es la base. Debemos explicar el por qué detrás de la implementación de herramientas como Copilot y no solo el hecho de que decirle a mis empleados cosas como porque pues es la nueva moda o es lo que se está ocupando actualmente, sin explicar correctamente por qué se está realizando una implementación. Ahora, cuando nos referimos a el enfoque, el mensaje en el what it's for me o qué hay para mí, eso es lo que tengo que transmitirle al empleado. ¿Qué hay para ti como empleado al momento de usar estas herramientas?
cómo Copilot les ahorrará tiempo en las reuniones, cómo ChatGPT puede ayudarles a superar el bloqueo del escritor. Sea proactivo abordando el miedo al reemplazo, darles justamente esta información y dejarles ver que las inteligencias artificiales son herramientas que no pueden funcionar sin el capital humano, y ellos son ese capital humano. Enfatice que las herramientas son para aumentar sus capacidades, para ser simplemente un ayudante o un copiloto. Utilice múltiples canales y repita justamente este mensaje para crear un espacio de preguntas y respuestas honestas al momento de las implementaciones de estas nuevas herramientas. Ya que tenemos un enfoque de cómo voy a estar comunicando a mi capital humano, y una vez que hemos comunicado el propósito del cambio y generado esta apertura, el siguiente paso es empoderar a las personas con las habilidades necesarias para usar bien la herramienta, porque dar acceso no es lo mismo que garantizar un uso efectivo. Ahora, para este apartado hay que identificar gaps. ¿Qué cosas tengo que hacer? Por ejemplo, preguntarme ¿qué habilidades necesitan los empleados para usar eficazmente ChatGPT o Copilot? Y aquí ya entran cosas que tengo que tener en consideración para poder capacitar a mi capital humano, como lo son cosas como el prompting, el pensamiento crítico y la verificación de resultados. Para esto puedo implementar cosas como lo son programas de capacitación, ya sea, por ejemplo, uso básico de herramientas, hacer capacitaciones acerca de cosas, acerca de, por ejemplo, cómo funciona Copilot en Teams o Copilot en las diferentes herramientas de Microsoft 365, o desde más atrás, qué es y cómo funciona una inteligencia artificial, o cosas como técnicas de prompt engineering. Y esto es más que nada basado en cómo yo puedo pedirle de forma correcta a la inteligencia artificial que haga las cosas. Esto es importante porque muchas veces cuando personas que nunca se han topado con este tipo de tecnologías empiezan a usarla, se encuentran con que al no saber cómo pedir resultados correctamente, pues las respuestas que obtiene de la inteligencia artificial pueden ser incorrectas cada vez que pregunto. Entonces, ¿qué pasa si los empleados o el capital humano con el que estoy trabajando de repente está abierto a lo mejor a usar estas nuevas herramientas, pero cada vez que intenta usarlas, estas herramientas le contestan con respuestas erróneas o con respuestas que a él no le sirven para nada? Pues inevitablemente el capital humano va a terminar por pensar, la herramienta no sirve, esto no me va a ayudar, o esto me va a entorpecer fuera de ayudarme. Y ahí es cuando tenemos que implementar y decirle, oye, ¿sabes qué? A lo mejor la herramienta sí sirve desde un principio, pero se le tiene que preguntar así, o tenemos que tener estas cosas en consideración para que te pueda ayudar a tu trabajo y en lugar de entorpecer. Porque si tardamos en llegar a realizar estas capacitaciones o enseñarle a nuestros empleados todo este tipo de cosas, al final va a haber resistencia con el personal, porque va a decir cosas como, pues yo lo empecé a usar hace medio año, pero hace medio año tenía muchas fallas o no funcionaba bien, o lo que me respondía jamás era lo que yo necesitaba y ya no quiero usarlo, porque tuvieron a lo mejor una primera mala experiencia. Entonces, por eso justamente es importante tener justamente estos programas de capacitación para evitar que todo este tipo de situaciones puedan llegar a suceder dentro de nuestras organizaciones cuando queremos realizar estas implementaciones. Otro programa de capacitación que nos puede ayudar es la IA responsable para los usuarios. Y esto básicamente es ayudarles a los usuarios a diferenciar cuándo puedo confiar en lo que me está respondiendo la inteligencia artificial y cuándo tengo que verificar lo que me está respondiendo para para estar seguro que la respuesta que me está dando es justamente lo que necesito o que no hay información errónea. ¿Ok? Una vez teniendo esto bien planteado, tendríamos que definir cosas como formatos. ¿Ok? Ya tengo los programas de capacitación, ¿cómo los voy a estar implementando? Cosas que yo puedo a lo mejor tener en cuenta al momento de impartir este tipo de capacitaciones son cosas como van a ser talleres prácticos,
va a ser a lo mejor programas de microlearning, a lo mejor todos los días, pero nada más 5 o 10 minutos diarios para que no sea tan pesado para ellos. O a lo mejor voy a dar guías rápidas, portales de preguntas frecuentes quizás, a lo mejor office hours. Entonces son cositas que tengo que tener en cuenta al momento de, ok, ya tengo más o menos planteado la capacitación que tengo que darle a los empleados. Ahora, ¿de qué forma se los voy a hacer llegar? Para que esto sea justamente un círculo de capacitación constante en el que los empleados puedan entrar sin verse tan abrumados y que puedan adoptar estas herramientas de forma más orgánica. Después está justamente el apartado de aprendizaje continuo. La IA evoluciona rápidamente, entonces también tengo que tener en cuenta en estos programas de capacitación que yo estoy integrando, cuáles a lo mejor van a ser para empleados de nuevo ingreso o cuando yo haga la implementación inicial, seguramente voy a necesitar generar estos programas de capacitación para todo el personal, para que todo el personal pueda tener claro el cómo usar estas nuevas herramientas. Pero una vez que el capital humano ya esté entrenado, ya sepa usarlo y sea una herramienta del día a día, a lo mejor tendría que hacer separación de, ok, qué capacitaciones les voy a dar a las personas de nuevo ingreso para que ya entren con esta nueva tecnología en cuanto pongan un pie dentro de la organización, y qué tipo de capacitaciones tengo que empezar a cuidar cuando haya una actualización propia en la evolución de la inteligencia artificial. Porque a lo mejor en 6 meses la inteligencia artificial va a tener capacidades mucho mayores que las que tiene hoy en día. Entonces, pues, si ya tengo esta integración dentro de mi organización, lo que más voy a querer es que estas nuevas funcionalidades sean implementadas en mi organización para que vuelva a darle una ayuda a mis empleados, a la organización en sí, para que puedan hacer sus operaciones del día a día bastante más sencillas. En este caso, la habilidad clave emergente o más importante dentro de lo que estamos viendo es justamente el prompt engineering, que es saber cómo formular preguntas e instrucciones claras para obtener los mejores resultados, ya sea de ChatGPT, Copilot o cualquier LLM. La capacitación debe ser práctica. Aquí podemos mostrar casos de uso relevantes para diferentes roles, como un vendedor puede llegar a usar Copilot contra, por ejemplo, cómo usa alguien de finanzas estas herramientas. Aquí inviertan en recursos de aprendizaje. Microsoft Learn, sin llegar más lejos, tiene mucho material sobre Copilot. Consideren crear guías internas como ejemplos específicos de su empresa. Igual también pueden llegar a fomentar una cultura de experimentación y aprendizaje continuo. Lo que funciona hoy puede necesitar ajuste mañana. Es algo que tenemos que tener muy claro, ya que todas estas tecnologías se van actualizando de forma constante. Ahora, involucrar a los equipos. Capacitar es esencial, pero la adopción real sucede cuando los equipos se sienten parte del proceso. No basta con enseñarles a usar la herramienta, hay que darles voz, confianza y participación activa. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Empiece con proyectos pilotos. Elija áreas donde hay apertura de cambio y podemos buscar casos de uso claros, ya sea cosas como informes repetitivos, resúmenes, generación de contenido. Todo este tipo de situaciones o de procesos nos pueden ayudar a generar un proyecto piloto que sea clave para poder iniciar. Después, otra cosa que podemos hacer es identificar a los llamados AI Champions. ¿Qué son los AI Champions? Básicamente son personas curiosas, con iniciativa y buen dominio digital, o bien que ya tengan una experiencia en el uso de herramientas como la inteligencia artificial en el ámbito personal, que estén más activas o que estén más propensas a querer integrar todas estas herramientas dentro de su ámbito laboral. ¿Okay? Pueden ser referentes para sus colegas y pueden llegar a ser fuente clave de feedback con sus compañeros. Otra cosa que puedo yo tener en cuenta son algo como crear espacios de retroalimentación continua. Hacer que los empleados se sientan cómodos con compartir información como qué prompts usan con éxito. A lo mejor tengo una tarea repetitiva que requiere de algo muy específico y en base a prueba y error logré dar con un prompt que me genera exactamente la información que necesito
cada vez que yo lo uso. Y a lo mejor nada más necesita cambios muy concretos, a lo mejor por el cambio de la semana, del día, del mes, a lo mejor es un reporte semanal, reporte mensual, y nada más requiere ciertos cambios, pero a lo mejor yo ya encontré un prompt que siempre me funciona. Pues si yo sé que quizás este prompt puede ayudar a otros compañeros que dentro de mi departamento o que hacen tareas similares, pues algo que yo puedo empezar a hacer es fomentar a los empleados para compartir justamente estos prompts. Otra cosa que puedo llegar a fomentar es dónde hay confusión o frustraciones. Justamente al momento de, ya sea con los prompts o como lo comentamos en el slide pasado, cosas como de, es que yo ya la usé, pero me está generando respuestas que no son las correctas y ya no quiero usarlo. Entonces hay que identificar justamente dónde hay esa confusión al momento de usar las herramientas con los usuarios para no llegar justamente hasta la frustración. Entonces es importante ver estos sesgos de preferencia antes de que lleguen a ese punto. Y otra cosa importante sería qué casos de uso no se habían considerado. A lo mejor qué proceso ya se hacía de forma tan robotizada en nuestras mentes, porque muchas veces hay procesos o hay actividades que ya incluso las hemos hecho tanto tiempo que las seguimos haciendo sin pensar. Y pueden llegar a ser actividades que requieren de mucho tiempo o que son muy repetitivas y pueden ser buenas puntas de lanza para cambiar a dejar de hacerlo de forma manual y empezar a hacerlo con herramientas como la inteligencia artificial. Continuando con esto, otra cosa que podríamos hacer es demostrar que el feedback importa. Hacer que las mejoras sean visibles, hacer ver a los empleados que los comentarios que están realizando acerca de cómo se realizan los prompts o cómo les están ayudando las herramientas son visibles, no nada más para el feedback, sino que se está realizando algo en comparación. Aquí es bueno compartir aprendizajes entre equipos y también algo importante es celebrar pequeños éxitos para reforzar la motivación. Es decir, tomando el ejemplo que hicimos hace rato, ¿no? De si a lo mejor un compañero hizo un prompt exitoso que le funciona cada vez para reducir tiempos en una tarea muy específica y ya lo compartió con sus compañeros, pues dar visibilidad de esto, celebrar estos pequeños éxitos para que haya motivación dentro de los empleados y que sigan haciéndolo, que no paren de implementar de forma correcta estas herramientas. Cuando los equipos ven que sus ideas y experiencias ayudan a moldear la implementación, la adopción se vuelve natural, no forzada, y esto es lo importante. Ahora, involucrar a los equipos es clave, pero para poder sostener el impulso y justificar la inversión, hay que demostrar resultados y resultados concretos. Entonces, para esto, podemos definir el éxito desde el inicio. ¿Y qué significaría para nosotros una implementación exitosa desde el principio? ¿Cómo la definimos? Por ejemplo, ¿cuáles son mis objetivos de esta implementación? Si mi implementación como objetivo tiene quizás, no sé, por ejemplo, reducir el 20% el tiempo dedicado en tareas repetitivas. O por ejemplo, no sé, que el 80% de los usuarios usen Copilot para resumir reuniones. O quizás otra cosa como aumentar la satisfacción del usuario en el flujo de trabajo. Entonces, todas estas cositas son cosas que yo puedo plantear como ítems de éxito cuando yo inicio mi implementación. Y para esto yo puedo usar métricas cuantitativas y cualitativas para hacer esta medición. En el caso, por ejemplo, de las cuantitativas, yo puedo medir cosas como cuánto tiempo ahorrado, el número de usuarios activos que tengo actualmente a lo mejor en la herramienta y la frecuencia de uso de la herramienta. Y por ejemplo, del lado de las cualitativas, puedo hacer algo como, por ejemplo, encuestas breves sobre la utilidad percibida, o a lo mejor la frustración que pueden llegar a tener, o incluso recomendaciones. Esto me ayudaría a hacer métricas cualitativas. Ahora, tenemos que empezar con métricas simples y luego podemos hacer que estas mismas métricas evolucionen. Durante los pilotos iniciales, durante las primeras implementaciones,
podemos utilizar indicadores fáciles de recolectar, como quizás cuántos usuarios probaron la herramienta, con qué frecuencia la usaron, qué tareas intentaron automatizar, y a medida que la implementación crece, podemos meter nuevas métricas como avance hacia un monitoreo más complejo. Podemos avanzar hacia esto, como quizás dashboards con datos más complejos, como uso por departamento, ahorro estimado del tiempo, o quizás hacer un análisis más profundo sobre la adopción, las barreras o los beneficios percibidos de estas herramientas. Con esto logramos encontrar tendencias a lo largo del tiempo que permiten ajustar la estrategia. Después de tener justamente todos estos ítems, es importante comunicar los resultados. Hacer visible el impacto ayuda a mantener un apoyo interno. Compartir estos quick wins anima a otros equipos a sumarse a la iniciativa. Medir no es solo justificar, es aprender, ajustar y mejorar continuamente. Ahora que hemos aprendido las técnicas y estrategias de Prompt Engineering, es el momento de ponerlas un poco en práctica. Vamos a realizar una serie de ejercicios mientras vemos ciertos sesgos que tenemos que tener en cuenta con ChatGPT o Microsoft Copilot para experimentar con diferentes tipos de prompts y ver cómo influyen en los resultados. Para estos ejercicios les animo a que abran su propia sesión, ya sea de ChatGPT o de Copilot, y sigan a lo mejor las instrucciones que vamos a estar viendo. La mejor manera de aprender es haciendo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cosas como, en estos pequeños ejemplos, seguridad y privacidad y gobernanza de los datos en la IA empresarial. Estos son temas muy importantes que tenemos que tener en consideración y que es lo que más tenemos que tener en cuenta al momento de hacer una primera implementación, y en base a esto es importante seguir los ejercicios para poder tener más claro cómo afecta todo esto. Primero, cuando hablamos de proteger datos sensibles, la seguridad y la privacidad no son negociables, especialmente con la IA generativa que procesa grandes cantidades de información. Es vital entender cómo herramientas como Microsoft Copilot manejan sus datos. Microsoft enfatiza que los datos empresariales dentro de Copilot para Microsoft 365 permanecen dentro del tenant, del cliente, y que no se usan para entrenar los modelos, base de OpenAI. Esto contrasta con el uso de la versión pública y gratuita de ChatGPT, donde los datos sí podrían ser usados. De ahí la importancia de usar versiones empresariales o APIs con políticas de privacidad adecuadas. Asegúrense de que los controles de acceso a los datos subyacentes, ya sean SharePoint o OneDrive, en el caso de ser Copilot, por ejemplo, son correctos, ya que Copilot respeta estos permisos. Para esto es importante establecer políticas muy claras sobre qué información es apropiada para usar con estas herramientas y cuál no. Específicamente si los empleados tienen acceso a diferentes versiones, ya sea Copilot o ChatGPT. ¿Vale? En esta situación tenemos lo que son la comprensión de flujo de datos. En esto es más que nada tener en cuenta qué datos usan Copilot o ChatGPT a este API, dónde se procesan y si se usan para reentrenar modelos. En cuanto al punto de controles de acceso, aquí es importante asegurar que Copilot respeta los permisos existentes en Microsoft 365. En el apartado, por ejemplo, de clasificación de datos, tendremos que identificar y etiquetar información sensible. Cuando hablamos quizás de políticas claras, aquí tendremos que cuestionarnos cosas como qué tipo de información nunca debe introducirse en prompts de herramientas públicas o no aprobadas. Y cuando estamos hablando de la anonimización o la pseudonimización, esto tendríamos que tenerlo en cuenta cuando sea posible y aplicable. Ahora, ¿qué ejemplo podremos tener para este tipo de situaciones? En mi caso voy a abrir un momento una conversación con ChatGPT. Aquí la tenemos lista. Y vamos a usar un prompt que nos ayude a ejemplificar esto. ¿De acuerdo? Denme un segundo. Es lo que preparo el prompt. Ok.
que nos va a estar ayudando. En este caso, podemos usar un prompt como el siguiente. Como ejemplo, digo, aquí esto yo podría en ciertas versiones de las inteligencias artificiales subir incluso un archivo de Excel. Vamos a leer el prompt y vamos a ver qué nos estaría ahí diciendo. Yo en este prompt estoy poniendo cosas como resume los principales gastos del mes pasado y dime cuáles departamentos están excediendo su presupuesto. Usa los datos del archivo, nombre del archivo, que están en mi carpeta compartida de finanzas. Esto sería más claro, por ejemplo, si estuviera usando Copilot, ¿no? De momento no voy a ejecutar este prompt porque si lo ejecuto me va a decir que no tiene acceso ni a gastos de abril ni a la carpeta compartida de finanzas. Pero si yo llegara a subir un archivo a este prompt, ¿qué consideraciones tengo que tener en cuenta cuando estoy hablando, por ejemplo, justamente de proteger datos sensibles? ¿Qué puedo encontrar en este prompt que estoy generando que puede llegar a ser o no algo que tengo que tener en cuenta? Por ejemplo, en este prompt puedo destacar, al usar este ejemplo, cosas como, voy a volver a poner la pantalla nada más para que puedan visualizar el prompt, cosas como, por ejemplo, ¿qué datos estoy compartiendo? Aquí, por ejemplo, estoy compartiendo archivos ficheros reales, posiblemente con datos sensibles de presupuesto o proveedores de salarios. En este caso, esta conversación la estoy realizando desde una sesión de ChatGPT público, por lo que si yo llegara a subir este archivo, al leerme las políticas de privacidad de ChatGPT público, pues este archivo podría llegar a ser parte del entrenamiento de los modelos de ChatGPT, por lo que básicamente estaría publicando este archivo a internet. Quizás no directamente en una fuente como un blog o algo, pero sí estaría siendo usado para entrenar futuros modelos de OpenAI. Si sigo usando a lo mejor una versión gratuita. Entonces, justamente esto me lleva a mi siguiente cuestionamiento. ¿Dónde se está procesando esta información? Estoy usando quizás Copilot en su versión Office 365 dentro del tenant, que sería un entorno seguro, o lo estoy copiando y pegando en un chat GPT público. En este caso, este pseudo ejemplo, estoy usando una sesión pública de chat GPT. Entonces, esto me lleva, por ejemplo, a otra pregunta como, ¿están configurados correctamente los permisos de acceso a esta carpeta? Ahorita estoy ocupando justamente este apartado de ChatGPT. Pero, por ejemplo, si estuviera usando Copilot, tendría que tener en cuenta que el usuario tendría que tener acceso a la carpeta compartida de finanzas y asimismo al archivo de gastos abril para poder utilizar este prompt. Disculpen, voy a volver a abrirlo. Ok, otra cosa que tendría que tener en consideración son cosas como, por ejemplo, ¿podría este tipo de información ser usado para entrenar el modelo si se usa en una herramienta pública? En este caso, podría decir que sí, porque estoy usando una versión pública. Una forma quizás de convertirlo en un prompt seguro sería, pues primero mandarlo a un modelo cerrado empresarial, ya sea con una versión empresarial del API de ChatGPT o de OpenAI, o bien directamente a Copilot, pero Copilot nuevamente para empresas, porque en el caso de Copilot público tendríamos exactamente los mismos problemas. Vamos a ver otro ejemplo donde no tenga que usar un archivo, donde yo pueda ver este tipo de situaciones. Digamos que en el caso, por ejemplo, de finanzas, quiero llegar a hacer un pequeño análisis. Entonces, vamos a analizar las cosas que podrían salir mal en esta parte de proteger datos sensibles con este prompt que les estoy mostrando. En este caso, le estoy poniendo, quiero saber si el flujo de caja de mi empresa es saludable. Y le estoy poniendo ingresos mensuales, nómina, renta de oficinas, servicios, deuda y otros gastos. ¿Quién me va a contestar? ¿Vale? Va a usar los datos y me va a contestar. ¿Qué riesgos tengo que tener en cuenta para este apartado? Para empezar, datos confidenciales expuestos. Aunque parezcan unas simples cifras, pueden representar datos reales del negocio, incluyendo quizás salarios, deudas o ingresos. Otra cosa que tengo que tener en cuenta es dónde se están escribiendo estos prompts.
Ahorita yo compartí directamente las cifras, pero si a lo mejor llego a compartir quizás aquí arriba un documento de Excel, como ya vemos que también me permite subir archivos, pues ya estaría compartiendo incluso más información. Pero si estoy usando una versión pública, como lo estoy usando actualmente, estos podrían ser procesados para el entrenamiento de futuros modelos. Ahora, la persona que llegue a hacer algo como lo que estoy haciendo actualmente, tenemos que plantearnos, ¿esta persona está autorizada para compartir esta información? ¿Y qué pasa si se comparte esta conversación con otros sin filtros? Entonces podría circular sin contexto o llegar a ojos no autorizados toda esta información que yo estoy ocupando. ¿Cuál podría llegar a ser una versión más aceptable que pueda llegar a cumplir con mis objetivos de proteger datos sensibles? A lo mejor una opción de prompt que pueda llegar a ser mejor, aquí lo voy a hacer dentro de otro chat porque aquí ya tenemos un contexto inicial, va a ser el siguiente. Y aquí es justamente es esto. Si una empresa tiene ingresos de aproximadamente, ya le estoy hablando de los ingresos, ¿qué diferencia hay de esto con lo que hice anteriormente? Para empezar, aquí los datos se presentan como un escenario hipotético. No lo estoy diciendo como acá directamente que quiero saber el flujo de caja de mi empresa. Aquí ya le estoy diciendo que ya aquí hay algo real. Y de este lado estoy cuestionándolo como si yo tuviera una empresa o si hubiera una empresa, estoy planteando un escenario hipotético. No se incluyen etiquetas sensibles como nómina o deuda real. Y el análisis sigue siendo útil sin comprometer información confidencial. De igual forma, siempre es lo más correcto usar alguna versión que no sea pública, como quizás si voy a querer usar un modelo cerrado, usar un Copilot empresarial para Office 365 o bien la versión API de on-premise de ChatGPT. ¿Okay? Entonces, esto en el caso justamente de mi protección de datos sensibles. ¿De acuerdo? Entonces, ya que vimos un poquito acerca de esta parte de la protección de datos sensibles, pasamos con el marco regulatorio. ¿Okay? El marco regulatorio de la privacidad de los datos es complejo y está en constante evolución. Ahora, con un foco creciente en la inteligencia artificial. Debe asegurarse de que el uso de ChatGPT o Copilot cumple con las regulaciones aplicables en las geografías donde operamos y donde residen los clientes o los empleados. Esto incluye entender dónde se procesan los datos. Los proveedores cloud, como Microsoft, por ejemplo, ofrecen opciones de residencia de datos, pero es responsabilidad nuestra configurarlas y entender las implicaciones. ¿Okay? Para esto, es importante revisar los acuerdos de procesamiento de datos, o DPA, con los proveedores de IA que estemos ocupando. Es importante consultar con los equipos legales y el cumplimiento para asegurar que las políticas y prácticas de inteligencia artificial están alineadas con los requisitos regulatorios. Cuando hablamos de esto, primero tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, regulaciones claves, como lo son la GDPR en Europa, la CCPA en California, la LGPD en Brasil. Todas estas son leyes locales de protección de datos que tenemos que tener en cuenta cuando usamos inteligencia artificial. Dependiendo de la localidad, estas pueden cambiar y es importante tenerlas en cuenta. Después, principios fundamentales como el consentimiento, la minimización de datos y el derecho al olvido, así como la transparencia y la seguridad de los datos que se estén operando. Después, el impacto de la IA, que es cómo afectan estas leyes al uso de la inteligencia artificial para procesar datos personales. ¿Okay? Después, en el apartado de responsabilidad de proveedor contra el cliente, aquí es importante entender qué cubre el proveedor, en este caso cosas, si usamos un modelo cerrado como Microsoft 365 con Copilot o quizás ChatGPT, y qué es responsabilidad de la empresa. Asimismo, transferencia internacionales de datos. Y aquí son consideraciones al usar servicios cloud globales, ya que dependiendo del país, estas consideraciones pueden llegar a cambiar. ¿Vale? Entonces, para esto, ¿qué prompt podríamos estar ocupando o qué escenario podríamos ocupar de ejemplo para ejemplificar justamente todos estos temas que estamos viendo en el marco regulatorio? Vamos a ver el siguiente escenario. Voy a borrar de momento esto.
Vamos a poner un escenario. Por ejemplo, un colaborador del área de recursos humanos quiere usar Copilot o ChatGPT para redactar una carta de advertencia a un empleado y pide ayuda a la inteligencia artificial. Un primer prompt, vamos a estar viendo un primer prompt, podría llegar a ser el siguiente. Y es, por ejemplo, ¿no? Ayúdame a redactar una carta de advertencia para el empleado Juan Pérez, quien ha tenido ausencias repetidas sin justificar en el último mes. Incluye detalles sobre su historial de comportamiento, menciona que ya fue advertido verbalmente y hazlo en tono formal. Y me lo va a generar. Pero ¿qué tipo de situaciones tengo que tener en cuenta en este apartado? Por ejemplo, en este marco regulatorio, tendría que tener en cuenta cosas como identificar los riesgos legales y regulatorios, de incluir datos personales sensibles. En este caso estoy poniendo el nombre de Juan Pérez. Y aunque no estoy subiendo aquí el historial, si yo de repente a lo mejor hubiera subido el historial sobre su comportamiento, ya no nada más estaría compartiendo el nombre, sino su historial de comportamiento. Entonces, recordemos que actualmente estoy usando una versión pública, por lo que aquí tendría yo que identificar estos datos sensibles, como el nombre, el historial de comportamiento en el prompt que estoy usando. Después, otra cosa que tendría que tener en cuenta es, por ejemplo, discutir si ese prompt cumple con principios como la minimización de los datos, el consentimiento implícito al uso de estos datos y la transferencia o exposición innecesaria de datos personales, más en herramientas públicas, porque actualmente, como les comento, estamos ocupando una versión pública. ¿Vale? Una variante que quizás podría llegar a ser más segura para llegar a tener un primer borrador de esto, podrá llegar a ser algo como lo siguiente. Ayúdame a redactar una carta formal de advertencia por ausencias laborales injustificadas sin incluir datos personales. El tono debe ser firme pero profesional. Esto me va a generar un primer borrador que el Departamento de Recursos Humanos puede ocupar como base para crear su propio formato, ¿vale? Pero aquí ya no estoy vulnerando absolutamente nada, ¿de acuerdo? Ahora, ya que vimos justamente esta parte del marco regulatorio, vamos a avanzar con lo que vendrían siendo las políticas de uso responsable. ¿Qué es esto? Necesitamos políticas internas claras y comunicadas sobre el uso aceptable de la inteligencia artificial generativa. Esto va más allá de la seguridad. Cubre la responsabilidad. Los empleados deben saber que son responsables finales del resultado. Copilot puede redactar un informe, pero el empleado debe revisarlo y validarlo antes de enviarlo. Definir cómo manejar la propiedad intelectual del contenido generado. Es algo que tenemos que hacer. Y aquí entran cosas como se pueden usar externamente, requieren revisión adicional. Es algo que tenemos que definir en nuestra organización. Es crucial educar sobre las limitaciones de la inteligencia artificial, como las alucinaciones. Cuando nos referimos a alucinaciones es que hay veces que la inteligencia artificial nos da información inventada, pero plausible, que puede llegar a cubrir lo que estamos pidiendo. Por esto es importante ser específicos con lo que estamos pidiendo. Y esto puede llegar a fomentar el pensamiento crítico dentro de nuestros usuarios y es importante que lo fomentemos para tener claros cuándo es información valiosa y cuándo no. Estas políticas deben ser parte de la capacitación y deben ser fácilmente accesibles para todos los empleados. Aquí entran cosas como, por ejemplo, la guía clara para los empleados. Qué se puede y qué no se puede hacer en la inteligencia artificial. Aprobado. Esto es algo que tenemos que tener aprobado dentro de nuestras organizaciones. Después, por ejemplo, la propiedad intelectual. ¿Quién es dueño del contenido generado por la IA? Aquí hay que tener claridad sobre el uso interno versus el uso externo. Otra cosa es, por ejemplo, la precisión y verificación. Aquí entran cosas como, por ejemplo, la obligación de revisar y validar la información generada por la inteligencia artificial antes de usarla. Después tenemos, por ejemplo, la transparencia de uso. ¿Cuándo se debe indicar que un contenido fue generado o asistido por inteligencia artificial? Y por último tenemos cosas como la prohibición de usos maliciosos, para que obviamente no haya generación de desinformación o código malintencionado, por ejemplo, y cuáles serían las consecuencias del incumplimiento de todas estas políticas.
Vamos a plantear nuevamente un escenario para que quede un poquito más claro dónde estas políticas podrían llegar a ser importantes. Por ejemplo, digamos que un empleado quiere generar un artículo para el blog de la empresa usando Copilot o ChatGPT. Un primer prompt podría llegar a ser algo como el siguiente. Aquí tenemos algo como: escribe un artículo para el blog corporativo sobre los beneficios de nuestro nuevo software de automatización. Hazlo persuasivo, con datos relevantes y enfocado en aumentar las ventas. Menciónalo como líder del mercado y lo va a generar. Ahora, teniendo en cuenta el tema que estábamos viendo de políticas de uso responsable, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta en este prompt que estamos generando? Por ejemplo, desencadenar preguntas clave sobre el uso responsable es importante. Por ejemplo, ¿el contenido generado fue verificado antes de publicarse? Aquí yo tendría que, en un uso responsable, dentro de las políticas que llegamos a establecer, tendría yo que verificar que esto se haya revisado antes de publicarse. Que se revisaron las afirmaciones como líder de mercado, porque aquí yo le estoy diciendo que lo mencione como líder de mercado, pero ¿es realmente líder de mercado? Ahí podríamos caer en temas importantes que tenemos que verificar. O, por ejemplo, algo como: ¿es necesario mencionar que fue generado o asistido con inteligencia artificial? Aquí entran políticas que tenemos que generar. Y por último, ¿quién asume la responsabilidad legal si hay errores o afirmaciones engañosas? ¿Qué tipo de prompt podría yo generar para generar algo parecido, pero que cumpla quizás con las políticas de uso responsable? Por ejemplo, podría ser algo así, que es: escribe un borrador de un artículo interno sobre los beneficios de nuestro nuevo software, evita hacer afirmaciones sin fuentes y deja espacio para que el equipo de marketing valide los datos. ¿Ok? Entonces ahí quizás ya estamos entrando en un prompt que puede llegar a cumplir mejor con políticas que podríamos llegar a implementar dentro de nuestras organizaciones. ¿Ok? Por último, viene el monitoreo y la auditoría. Ahora, la implementación de la IA no es un proyecto de configurar y olvidar. Requiere monitoreo continuo. Dependiendo de la herramienta y la configuración, puede tener acceso a ciertos logs de uso. Microsoft Copilot, por ejemplo, ofrece algunos controles y reportes a nivel administración Microsoft 365. Es importante monitorear no solo el uso, sino también la calidad de los resultados y buscar posibles sesgos o problemas éticos que puedan llegar a surgir. Aquí podemos establecer un calendario para auditorías periódicas en nuestro sistema y políticas de inteligencia artificial y preguntarnos cosas como, por ejemplo, ¿siguen siendo adecuadas o si se están cumpliendo correctamente? Hay que tener un proceso claro para investigar y responder a incidentes o reportes relacionados con el uso de la inteligencia artificial. En este apartado, cosas que tenemos que tener en cuenta son, por ejemplo, el registro de uso o login. ¿Quién usa qué? ¿Cuándo y para qué? En este apartado, dentro de lo permitido por la privacidad, claro está. Ahora, en el apartado, por ejemplo, de monitoreo de rendimiento, ¿la IA está generando o está entregando los resultados esperados? Para, por ejemplo, el apartado de detección de sesgos, tendremos que preguntarnos cosas como, por ejemplo, ¿hay patrones inesperados o sesgos en los resultados? Aquí es más relevante para modelos propios, como fine tuning. Pero de cualquier forma es algo que tenemos que tener en consideración. Ahora, para auditorías periódicas, aquí es importante revisiones regulares de cumplimiento de políticas, seguridad y ética. Y por último tenemos, por ejemplo, lo que son mecanismos de reporte. Cosas como canales que empleados o clientes reporten problemas o comportamientos inesperados en la inteligencia artificial. Es importante tener justamente estos canales para que ya sea empleados o clientes, si llegamos a manejar inteligencias artificiales dentro de nuestra organización, que den atención a nuestros clientes, llegan a tener algún problema. Y es importante tener un canal donde podamos estar recibiendo este feedback. ¿De acuerdo? Por mi parte y la parte justamente de los temas que tenemos que cubrir el día de hoy, hemos terminado. Entonces me gustaría invitarlos a todos ustedes a que nos compartan sus preguntas acerca de los temas que ya vimos. ¿De acuerdo?
Aquí veo un par de preguntas. De Rafael tengo, por ejemplo, una que me indica cuál sería la sentencia correcta en Copilot o ChatGPT para poder dar acceso a la carpeta compartida y el archivo. De acuerdo. Más que nada, hablando en tema Copilot, en Copilot, cuando nosotros configuramos Copilot para empresas, Copilot tiene acceso a exactamente lo mismo que el usuario que lo está usando. Por ejemplo, si yo tengo licenciamiento de Copilot para mis usuarios tienen, digamos que el usuario A tiene acceso a una carpeta compartida de finanzas. Pues entonces su versión de Copilot va a tener acceso a esa misma carpeta de finanzas. Pero, por ejemplo, un directivo que a lo mejor tiene muchísimos más accesos, pues el Copilot de ese directivo va a poder acceder a mucha más información. Entonces, directamente hablando de Copilot, si un usuario llega a tener acceso a diferentes tipos de archivos compartidos, a esos mismos archivos compartidos va a tener acceso a la inteligencia artificial de su licenciamiento. Por eso es importante que primero definamos a qué tienen acceso los usuarios para saber, en el caso particular de Copilot, a qué va a tener acceso la inteligencia artificial que él esté utilizando. ¿De acuerdo? Y no sé si tengan, por ejemplo, por ahí alguna otra pregunta que quieran realizar. Perdón, aquí veo otra de parte de Luis Alberto, que nos dice que sí, en México tenemos una regulación local. En México existe una regulación local relacionada con el uso de datos personales, que también aplica al uso de inteligencia artificial. Aunque no hay todavía una legislación específica dedicada exclusivamente a la IA, hay una regulación de datos personales. Entonces, muy seguramente tendremos que tener en cuenta esta legislación de datos personales al momento de tener en cuenta las mismas. No sé si tengan por ahí alguna otra pregunta que quieran exponer. Pues bueno, de momento parece que no tenemos más preguntas. De cualquier forma, aquí estamos al pendiente. No sé si Lisbeth también tenga algo más que quiera comentar. Gracias. No sé si tú crees que ya concluyamos con el tema o esperamos a que hagan más preguntas. Pues chicos, nuevamente de momento los temas ya hemos finalizado con el temario del día de hoy. Justamente este apartado es más que nada para responder sus dudas o sus preguntas. De momento, si no vemos más preguntas en el apartado, mira, justamente tenemos otra más. Qué bueno. De parte de Sergio Pérez, tiene aquí que me indica que si podemos hablar un poco acerca de los diferentes modelos de GPT. Ok, aquí tendremos que ser un poquito más específicos, Sergio, con los modelos de GPT. GPT tengo entendido que ya va más relacionado con OpenAI. Si quieres hablar directamente con OpenAI, de los modelos de OpenAI, pues aquí hablaríamos más que nada acerca de las versiones que ha tenido justamente OpenAI con su modelo que es GPT y cómo ha ido creciendo. Si te refieres más que nada a modelos de inteligencia artificial, pues volveríamos un poquito a lo que estábamos hablando anteriormente, que hay modelos cerrados y hay modelos open source. Actualmente, por ejemplo, modelos cerrados, como lo estás comentando, los modelos más, por decirlo de alguna forma, famosos, son los de Copilot con Microsoft y ChatGPT. Hay muchísimos otros más modelos cerrados que funcionan de forma muy parecida, pero si hablamos de modelos en general, realmente hay muchos modelos open source como lo pueden llegar a ser Gemma, como lo pueden hacer Llama, también está DeepSeek. Entonces, aquí sería un poquito más como especificar sobre qué queríamos tener esas diferenciaciones.
Bueno, pues si no hay más preguntas, a nombre de Compueducación México y Monterrey, les damos las gracias por su asistencia y atención. Recuerden que el programa de AYA para Todos México ofrece diversos contenidos y los invitamos a consultar las ofertas educativas e inscribirse en los eventos de su interés. Gracias, Ángel, por compartir tus conocimientos sobre mejores prácticas de adopción tecnológica empresarial en AYA. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Muchas gracias, Lisbeth. Hasta pronto. Hasta pronto, Ángel. Cuídense Hasta mucho, chicos. Hasta pronto, luego. chicos. Cuídense. Bye.